Muy feliz sábado para todos, muy buenos días. Es un gusto poder acompañarlos como parte de este simposio teológico. Si me permiten, dado el tiempo que tenemos, voy a compartir mi pantalla para mostrarles algunas diapositivas que nos pueden ayudar a, digamos, avanzar con un poquito más de comodidad, ¿sí? La presentación va a incluir entonces esta diapositiva. El tema que vamos a compartir es la justificación por la fe en Martín Lutero y en Elena G. de White. Vamos a hacer una comparación dentro de las limitaciones del tiempo que tenemos, ¿sí? Lo primero que queremos decir es que quisiéramos ubicarnos un poquitito en el contexto de esta discusión. Aunque alguno puede pensar que el tema de la justificación por la fe es un asunto sobre el que todos han pensado más o menos lo mismo dentro de la Iglesia Adventista, la realidad es que los adventistas han tenido diferentes comprensiones del tema de la justificación por la fe. Y este hecho uno lo puede encontrar en la literatura adventista reciente de las últimas décadas sobre el asunto. No podemos revisar esa literatura exhaustivamente porque no tenemos el tiempo aquí, pero es bueno tener presente eso. Se asume, por ejemplo, frecuentemente que la comprensión adventista de la justificación por la fe y la comprensión protestante del mismo asunto, especialmente la posición de Lutero, es esencialmente la misma, o si no es la misma, al menos debería ser la misma, ¿sí? Tal vez como para ilustrar este punto podemos apelar a este documento que se llama Adventists and Lutherans in Conversation 1994-1998. Es un documento publicado conjuntamente por adventistas y luteranos como resultado de conversaciones que se han producido entre adventistas y luteranos justamente entre este periodo del 94 al 98. El documento fue publicado en el año 2000, y en ese documento hay una declaración conjunta de los representantes adventistas y los representantes luteranos, donde se dice que los luteranos y adventistas se consideran a sí mismos como herederos de la Reforma Protestante y como hijos de Lutero. Y esta comprensión compartida, dice del documento, de la justificación por la fe, nos da hoy la posibilidad de decir que ambas iglesias enseñan la salvación de manera congruente. Por citar un ejemplo más, Daniel Heinz es un historiador adventista alemán especializado en historia de la Iglesia Adventista en Europa. Él declaró que los adventistas sienten una continuidad con la historia y las enseñanzas de la Reforma del siglo XVI, así como lo hacen otras iglesias protestantes. Fíjense la identificación que Daniel Heinz hace de la Iglesia Adventista con el protestantismo, y él muestra aquí y en otras declaraciones la continuidad teológica que él entiende existe entre la Reforma y el adventismo del séptimo día. Hay algunos escritores adventistas que han sugerido que, aunque desde un punto de vista histórico los adventistas no han realmente apoyado completamente la interpretación protestante de la justificación por la fe, en realidad ellos deberían hacerlo, según estos autores, deberían hacerlo así debido a que se perciben a sí mismos como herederos de los reformadores magisteriales del siglo XVI. De acuerdo a ellos, los pioneros adventistas a menudo confundieron la justificación por la fe con la santificación, ¿sí? Y estos autores creen usualmente que la justicia por la fe solo incluye la justicia imputada, es decir, una obra objetiva en favor del creyente, pero no una obra subjetiva o justicia impartida. Si bien existen ambas cosas, la salvación se limita a la justicia imputada, en tanto que la justicia impartida es vista más bien como una consecuencia de la salvación. La salvación ya sería un hecho consumado en la justicia imputada. Hay varios autores en línea con esta forma de pensar, entre ellos Desmond Ford, fallecido hace unos pocos años. Entonces, nosotros podemos preguntarnos, ¿es la comprensión adventista de la justificación por la fe la misma que la del protestantismo? O, si no lo es, ¿debería serlo? No podemos hacer una comparación exhaustiva entre el pensamiento adventista sobre esto y el pensamiento protestante, porque además vemos que ya, de hecho, en el protestantismo, en el adventismo, la posición no ha sido homogénea, ¿sí? Pero lo que podemos hacer es, digamos, seguir un esquema más limitado que implica comparar a Elena de White con Martín Lutero, ¿sí?
Decíamos entonces que si bien no podemos hacer una comparación exhaustiva entre el pensamiento protestante y el pensamiento adventista, de hecho sería difícil porque dentro del adventismo no ha habido una posición uniforme en ese sentido, tal vez lo que podemos hacer es comparar a dos autores representativos del pensamiento protestante y del pensamiento adventista. Dentro del pensamiento protestante nadie más representativo que Martín Lutero, y dentro del pensamiento adventista, en mi opinión, nadie más representativo que Elena de White. Por las múltiples razones, no vamos a discutirlas aquí en detalle, pero indudablemente son los dos pensadores más representativos dentro de ambos sectores. Por lo tanto, lo que proponemos aquí es justamente hacer una comparación entre ambos y ver similitudes y diferencias. Y básicamente queremos compararlos en tres aspectos. Una es las presuposiciones filosóficas y teológicas que manejan y que van a influir sobre su interpretación de la justificación por la fe y la salvación en general, la comprensión específica de la justificación por la fe, tanto en Lutero como en Elena de White, y finalmente la forma en que ambos entendieron la relación entre la justificación y la santificación. Y empecemos en ese caso con Lutero, ¿sí? Lutero y la justificación por la fe. La doctrina de la justificación por la fe fue muy importante para el pensamiento de Lutero. Lutero es claro que para él esta es la doctrina central. Él dice, si la doctrina de la justificación se pierde, la totalidad de la doctrina cristiana se pierde. Lutero consideraba la justificación por la fe como la doctrina central del cristianismo. Él dice, la doctrina de la justificación debe aprenderse diligentemente, porque en ella se incluyen todas las otras doctrinas de nuestra fe. Y si esa doctrina es sólida, si la justificación por la fe es sólida, todas las otras doctrinas son sólidas también. Lutero, y acá vamos a ubicarnos un poquito en las presuposiciones de orden filosófico y teológico de Lutero, Lutero claramente construye su teología sobre la teología clásica dualista, especialmente de la teología proveniente de Agustín de Hipona, ¿sí? Porque él fue de hecho un monje agustino mientras era católico y estuvo fuertemente influido por Agustín de Hipona. Eso implicaba que Lutero iba a asumir, de hecho asumió la visión clásica de Dios como un ser ajeno al espacio y al tiempo y como un ser absolutamente simple, una visión filosófica de Dios que Lutero nunca cuestionó. Para Lutero, de hecho, Dios no experimenta el tiempo, vive en una especie de eterno presente, sin sucesión de pasado, presente o futuro, y en sus propias palabras, él dice, en el caso de Dios no hay ni pasado ni futuro, porque fuera del tiempo y en la eternidad todo es tiempo presente. Él dice, el cielo, por ser él considera que el cielo, justamente por ser el lugar donde Dios habita, también es ajeno al espacio y el tiempo. Lo dice con toda claridad, dice, en la existencia en la cual Cristo se encuentra, aquellos que vivieron en el pasado y aquellos que están viviendo hoy son iguales ante Él. ¿Por qué? Porque al no experimentar Dios el tiempo, Él ve todo de manera simultánea. Todo es un día, una hora, un momento. Aquí yo puse una especie de gráfico como para compartir esta visión filosófica tradicional que Lutero hereda del pensamiento medieval, ¿verdad? El cielo es un lugar ajeno al espacio y al tiempo, allí está Dios, las almas, los ángeles, el mundo temporal es un ámbito en cambio espacial, temporal, material, cambiable, corpóreo, etc., ¿no? Es un poco la visión de la realidad en su conjunto, y por supuesto Dios está en el ámbito considerado celestial y nosotros en el ámbito terrenal, y como vemos es una visión dualista de la realidad. Esta concepción de Dios, ¿sí?, heredada del catolicismo, implica que Dios es inmutable, es decir, que Él no puede experimentar ningún tipo de cambio, ni de lugar, ni de pensamiento, ni de emociones. Esto incluye la voluntad, su voluntad en relación con la creación y particularmente el destino del ser humano en relación con su salvación o su perdición, ¿sí? Dice, la voluntad de Dios es inmutable e infalible y gobierna nuestra realidad mutable. Es decir, lo que Dios desea, su voluntad, va a determinar lo que ocurre en el mundo y eso incluye quienes se salvan y quienes se pierden, ¿sí? Esto incluye la voluntad en relación con la creación en general y particularmente con el destino del ser humano. O sea, Dios define a través de un esquema de predestinación absoluta quiénes se salvan y quiénes se pierden. La voluntad de Dios en ese sentido es inmutable.
Dios no puede, de hecho, por esa razón, tomar en consideración la voluntad de las criaturas humanas. Es decir, Dios no puede tener en cuenta si los seres humanos quieren salvarse o no, porque eso implicaría que Dios puede tener un plan, pero los seres humanos pueden tener otro, y por lo tanto habría un cambio de planes, y eso implicaría entonces que Dios cambia, ¿verdad? Si tiene que aceptar la libertad humana, que puede escoger algo diferente a lo que él desea. Por lo tanto, Lutero cree que Dios predestina de manera absoluta el futuro de sus criaturas. No hay duda de eso. Es algo, dice, fundamentalmente necesario y saludable para un cristiano saber que Dios no preconoce nada contingentemente, sino que él prevé y se propone hacer todas las cosas por su voluntad inmutable. O sea, Dios va a hacer las cosas de la forma en la cual él lo ha definido, ¿sí? De hecho, para Lutero, Dios conoce el futuro porque él es la causa real y final de todo lo que sucede, ¿sí? El conocimiento del futuro para Lutero que tiene Dios no viene de la realidad externa a su mente, sino de él mismo. Él ocasiona lo que ocurre, él predestina lo que ocurre, y por lo tanto él conoce lo que va a ocurrir porque él es quien lo determina. Entonces, para Lutero, la predestinación y la presciencia de Dios son prácticamente la misma cosa. Por lo tanto, para Lutero no hay libre albedrío humano. De hecho, él llega a decir que, por ejemplo, si Dios previó que Judas sería un traidor, Judas necesariamente se convertirá en un traidor. Y esta lógica hace que en última instancia Dios sea de alguna manera responsable de la caída del propio Adán, ¿sí? Y él admite que Dios permitió la caída de Adán, ¿sí? Y que él nos creó a todos infectados con el mismo pecado. En consonancia con su rechazo del libre albedrío, Lutero cree que el ser humano está en una condición pecaminosa, tal que es absolutamente incapaz de participar de alguna forma en su propia salvación. Es decir, el ser humano no puede hacer nada, absolutamente nada. La única esperanza del ser humano de ser salvo es que él sea escogido unilateralmente por Dios para formar parte de los elegidos. De otro modo, la única expectativa es la condenación eterna. Lutero entiende también la salvación de la misma forma en que él entiende la creación. Para él, Dios, cuando crea, usa un poder absoluto al crear y no puede consultar a sus criaturas si quieren ser creadas o no. Eso es lógico, o sea, Dios no puede consultar a sus criaturas antes de crearlas. Pero entonces Lutero cree que Dios salva de la misma manera en que crea. Es decir, Dios va a salvar a sus criaturas sin consultarles si quieren salvarse o no, ¿sí? Él dice, esta es la forma en la que Dios obra la salvación de los hombres. En esta, Dios también crea todo de la nada. O sea, en la salvación, Dios crea de la nada. Él toma al hombre, quien es nada ante él, y lo viste con el valor del hombre justo. Para Lutero, la participación de los seres humanos en la justificación o en la salvación, en cualquier forma posible, necesariamente es sinónimo de justificación por obras, ¿sí? Esto significa que Lutero desarrolla una comprensión monergista de la justificación por la fe y la salvación. ¿Qué significa esto? La palabra monergista es un término compuesto. Monos, uno, y ergon, obra. Es decir, la salvación es la obra de uno solo. ¿De quién? La obra de Dios específicamente, que no incluye en ningún sentido la participación humana. ¿Cuál es entonces el papel del ser humano en la salvación para Lutero? Porque entendemos que para Lutero la justificación es por la fe. ¿Cómo se produce la fe? Lutero diría que la fe es algo que se nos es hecho a nosotros, es algo que nos es hecho a nosotros antes que algo que nosotros hacemos. El electo, o sea, el elegido, va a creer en tanto que el resto va a perecer en incredulidad. Eso dice Lutero, va a perecer en incredulidad. El electo y el piadoso serán corregidos por el Espíritu Santo, en tanto que el resto perecerán sin corrección. Algo importante para entender el concepto de Lutero de la justificación por la fe es que Lutero distingue entre la justicia activa y la justicia pasiva. La justicia activa es la justicia de las obras humanas. En cambio, la justicia pasiva es la justicia que nos viene de Cristo o de Dios. Ahora vamos a ver. La justicia activa, entiende Lutero, es la obediencia a las leyes humanas, ceremoniales, los 10 mandamientos, ¿sí?
Y Lutero entiende que si estas obras tuviesen algún papel en la salvación, necesariamente serían obras meritorias. Y como Lutero cree que eso es imposible, básicamente él no considera que deba haber ninguna justicia activa, es decir, la obediencia a los mandamientos no juega ningún rol en la salvación. La justicia pasiva, en cambio, esta es la otra justicia a la que se refiere Lutero, es tal porque Dios declara al creyente como justo independientemente de cualquier obra o acción humana. Es decir, esta justicia es una justicia externa al ser humano, es una justicia ajena, ¿sí? Porque es la justicia de otro instilada desde afuera, dice Lutero. Cuando él dice la justicia de otro, se refiere a la justicia de Cristo, ¿sí? Entonces, esta es la justicia que nos salva, dice Lutero. Por lo tanto, la observancia de los mandamientos no tiene ningún rol fundamental en la salvación. La justicia pasiva implica que el creyente debería vivir como si la ley no existiera. La ley tiene solo el propósito de aterrorizar, humillar, producir constricción, es decir, ayudar al ser humano a darse cuenta de su condición, pero fuera de eso no tiene ningún otro rol. Una vez que el ser humano nace de nuevo, la ley ya no se aplica a ese nuevo hombre, ¿sí? Ya el ser humano, una vez que se convierte, ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Lutero cree que la ley tuvo su límite hasta Cristo. Pero cuando Cristo vino, Moisés, la ley, los mandamientos se detuvieron, ¿verdad? Y esto implicó que la circuncisión, los sacrificios, pero también el sábado, parte de los 10 mandamientos, ya perdieron su vigencia. Entonces, acá se nos está moviendo un poquito, ahí está. Para Lutero, entonces, la justicia pasiva, que es la justicia de Cristo, ¿sí?, pertenece al ámbito del cielo. La justicia activa, que implica, por ejemplo, la obediencia a los 10 mandamientos, pertenece al mundo terrenal. La salvación para Lutero se relaciona con el ámbito atemporal, ¿sí?, del cielo. No se relaciona con el ámbito terrenal. O sea, la salvación es básicamente algo que tiene que ver con el alma humana. Se relaciona con el cielo y con el mundo atemporal. No está conectado a ninguna respuesta humana y no está conectado necesariamente a las acciones del ser humano aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, a los que Dios elige desde el cielo, Dios los predestina y los justifica. La predestinación para Lutero y la justificación son casi sinónimos, porque aquellos a quienes Dios ha predestinado para salvación necesariamente van a ser justificados y necesariamente van a ser salvos. Para Lutero el pecador es justificado en el ámbito atemporal, es decir, en el cielo, ¿sí? En tanto que sigue siendo un pecador en el mundo temporal. Él tiene una frase famosa al respecto. Dice, un hombre cristiano es justo y pecador al mismo tiempo. La frase en latín es simul justus et peccator. Santo y profano. Un enemigo y un hijo de Dios, ¿sí? Esto para él es el significado de la justificación. Desde la óptica del cielo, la persona puede ser justa. Aquí en la tierra es pecadora. En el cielo es santo. Aquí es profano, ¿sí? En el cielo es un hijo de Dios. Aquí es un enemigo. En Lutero la justicia por la fe es solo la justificación, no la santificación. Es decir, cuando Lutero piensa en términos de justicia por la fe, eso para él se circunscribe a la justificación, no incluye la santificación. La justificación es la salvación misma, la santificación no forma parte de la salvación. La justificación por la fe es el perdón divino, pero de una manera interesante. Para Lutero ese perdón abarca los pecados pasados, presentes y futuros del creyente. Desde la perspectiva de Dios, la justificación es una vez y para siempre. Y esto a algunos les debe recordar esa frase que dice una vez salvo, siempre salvo. Bueno, es un poco así lo que plantea Lutero. Él dice, el perdón de pecados no es un asunto de una obra o acción pasada, sino de duración perpetua. Es decir, una vez que yo he sido perdonado, eso es para siempre. ¿Ok? Dice, el perdón de pecados comienza en el bautismo y permanece con nosotros todo el camino hasta la muerte. Es una vez y para siempre. La justificación en Lutero, por su misma naturaleza, entonces es un hecho puntual. Es decir, al inicio el cristiano es perdonado y ya está, es para siempre. Como Dios y sus acciones
son atemporales, ¿sí? Entonces la predestinación y la justificación son un hecho puntual que se da una vez y para siempre. No hay repetición de ese hecho, porque eso implicaría que hay sucesión en Dios, quien es el que justifica o el que perdona. Esto implica también que para Lutero la predestinación es en última instancia la causa final de la salvación. La cruz o la intercesión de Cristo en realidad son causas intermedias, pero la causa final es la predestinación. Ahora, si la justificación es la salvación misma para Lutero, ¿cuál es el papel de las obras en la vida cristiana? Eso es algo que naturalmente nos podríamos preguntar. Bueno, para Lutero las obras revelan la fe de los creyentes. Es decir, las obras sirven solamente para mostrar la fe, pero no tienen un rol directamente en la salvación. Él se refiere a las obras como frutos que muestran si el árbol es bueno o no. Y a la luz de la predestinación, de la visión de predestinación absoluta que tiene Lutero, las buenas obras parecen ser casi automáticas. Es decir, si la persona ha sido justificada, va a tener buenas obras automáticamente porque él ya está salvo. Claro, Lutero no usa esos términos, pero de alguna manera esta idea parece estar implicada en su posición. La fe es la causa eficiente de la salvación, ¿sí? Es la que nos permite aferrarnos, pero acuérdense que para Lutero la fe es algo que Dios produce en nosotros sin intervención humana, y las obras son el efecto de la salvación, son simplemente una consecuencia de ya haber sido salvados. La justicia externa para Lutero pertenece a la realidad temporal y corporal, como dijimos, pero no a la realidad temporal y no espacial de Dios. Las buenas obras no son ni la causa, pero tampoco una condición de la salvación, ni la causa ni una condición de la salvación. Y aunque Lutero cree que hay un mejoramiento moral en la vida del creyente, ese mejoramiento no es vinculante para la salvación, es decir, no determina nada en términos de salvación. La salvación es un hecho que se completa en la justificación. El papel del creyente, entonces, en la salvación es claramente pasivo. La obediencia y las buenas obras no son parte de la experiencia de la salvación, sino solo un resultado de la salvación, ¿sí? Para Lutero, la santificación como perfección del carácter prácticamente no es posible, ¿sí? El creyente es santo ante Dios en el cielo, pero en esta tierra él es simultáneamente pecador, ¿sí? Él dice, todas las buenas obras son solamente señales externas que siguen a partir de la fe, como buenos frutos, y demuestran como frutos que una persona ya es interiormente justa ante Dios. Ahora, esto que vimos hasta acá es la visión de Lutero. ¿Cuál es la visión de Elena de White? ¿Sí? Hasta aquí básicamente nosotros hemos estado trabajando entonces con la posición de Lutero. Vamos ahora a interiorizarnos un poquitito de la posición de Elena de White. ¿Tuvo Elena de White la misma comprensión que Lutero de la justificación por la fe? Lo que debiéramos hacer primero para responder a esta pregunta es discutir, al igual que con Lutero, las presuposiciones filosóficas y teológicas de Elena de White. Quizá acá nos movemos en un terreno más conocido y más fácil, ¿sí? Eso seguramente nos puede ayudar un poco. En general, para los pioneros adventistas y para Elena de White, su sistema teológico y de pensamiento estuvo articulado desde la perspectiva del santuario, ¿sí? La obra de Cristo en el santuario celestial. Dado que el santuario es un lugar espacial, temporal, ¿verdad?, donde Dios puede experimentar tiempo y espacio, entonces Cristo se encuentra en el cielo intercediendo por los pecadores en un proceso continuo que implica tiempo, ¿sí? El juicio investigador también implica tiempo. Por lo tanto, a diferencia de Lutero, en Elena de White no hay una dicotomía entre atemporalidad y temporalidad. Y como Dios es capaz de experimentar el tiempo y el espacio, ¿verdad?, el conocimiento y la voluntad de Dios, a diferencia de lo que ocurre con Lutero, no son rígidos, estáticos. O sea, Dios puede cambiar sus emociones, sus sentimientos, incluso su conocimiento, ¿sí? Por lo tanto, la presciencia divina y la predestinación divinas no son la misma cosa para Elena de White. Una cosa es lo que Dios conoce con anticipación y otra cosa es lo que predestina. La predestinación tiene que ver con el plan de Dios de querer salvar a sus criaturas, pero no es lo mismo que la presciencia. Dios conoce que sus criaturas, lo que sus criaturas van a hacer, pero
ese conocimiento no es la causa de las acciones. Es decir, la presciencia de Dios no es causativa, no causa lo que sus criaturas hacen, ¿sí? O la voluntad de Dios no es la causa de lo que sus criaturas hacen, como sí lo es en Lutero. Dios, por ejemplo, previó el problema del pecado, pero no lo causó. En Lutero prácticamente eso queda bastante claro, de que Dios en última instancia es la causa del problema del pecado. Para Elena de White, la predestinación es el plan divino de salvación desarrollado antes de la creación y que es ofrecido a los seres humanos caídos como una solución para el problema del pecado. Pero la participación de las criaturas en el plan de salvación es voluntaria. Dios no salva a nadie que no desee salvarse. Aunque Elena de White reconoce el impacto negativo del pecado, y este es un asunto que tiene que ver con las presuposiciones sobre el ser humano de Elena de White, ¿sí? Para Elena de White, la voluntad el pecado tiene un impacto negativo justamente sobre el ser humano. Elena de White cree que el ser humano todavía conserva el libre albedrío. No se ha perdido del todo la libertad del ser humano de escoger, ¿sí? Está debilitada, pero no está desaparecida completamente. Y a diferencia de lo que ocurre con Lutero, Elena de White cree que Dios no actúa en la salvación de la misma forma que actúa en la creación. En la creación, Dios no puede consultar con sus criaturas si quieren ser creadas o no, pero al salvarlas, Dios sí puede tener en cuenta la respuesta humana, es decir, el libre albedrío humano. Puede tener en cuenta si la criatura quiere ser efectivamente salvada o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque la libertad humana no se ha perdido al 100% luego de la caída. Entonces, el punto de vista de Elena de White de la salvación es diferente del de Lutero, porque Lutero es monergista, habíamos dicho, y Elena de White es sinergista. Es decir, ¿eso qué significa? La palabra sinergia es una palabra compuesta, sin significa con en griego, y ergon significa obra. Es decir, es una obra conjunta, es una obra con. No solamente Dios obra en la salvación, sin duda es el protagonista principal de la salvación del ser humano, sino que el ser humano tiene una respuesta que dar, ¿sí? Tiene un rol que cumplir en el proceso de la salvación. Por lo tanto, hay una cooperación divino-humana, a diferencia de la posición de Lutero, donde Lutero entiende que Dios lo hace todo sin ningún tipo de rol humano. Elena de White dice, por ejemplo, en el Camino a Cristo, lo que necesitáis comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. No podéis cambiar vuestro corazón, ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis elegir servirle. Eso es lo que podemos hacer, elegir servirle. Hay un rol humano. Ella dice, por medio del debido ejercicio de la voluntad, puede obrarse un cambio completo en nuestra vida. Al dar vuestra voluntad a Cristo, os unís con el poder que está sobre todo principado y potestad. Elena de White entonces cree que en la salvación toda la obra es del Señor de principio al fin, pero su comprensión sinergista de la salvación hace que ella entienda la fe como una respuesta humana a la iniciativa divina. Sin embargo, esta fe no es un mero producto humano, ¿sí? Dios conduce a los potenciales creyentes a través de un proceso por el cual ellos desarrollan la fe. ¿Cuál es este proceso? Ahora lo vamos a ver. Es un proceso que implica una interacción entre la voluntad divina y la voluntad humana, donde Dios incrementa la fe humana y capacita al creyente para recibir la justificación divina. Y este proceso es indispensable. Nadie puede salvarse sin haber pasado por este proceso. Es una condición para alcanzar la justificación. ¿Qué incluye este proceso? Aquí simplemente enumero. Pero si ustedes quieren, por ejemplo, ver desarrollado este tema en Elena de White, quizá el mejor libro sobre este asunto es El Camino a Cristo. Elena de White se refiere a que los seres humanos tienen que recibir un llamado de Dios a través de la acción del Espíritu Santo. Dios atrae al ser humano, quien es guiado hacia el arrepentimiento de sus pecados. Este llamado y este arrepentimiento es seguido por la confesión, que se encuentra estrechamente relacionada con la reforma de la vida y la consagración. Y finalmente, estos pasos previos conducen al perdón o justificación, que desde la óptica de Elena de White y del Nuevo Testamento, por cierto, son esencialmente la misma cosa. En este proceso, ¿sí?, como un todo, la libre voluntad humana siempre participa. La rendición o entrega de la vida a Cristo siempre es voluntaria.
La fe es un acto de la voluntad humana, pero a la vez es un don de Dios, quien despierta e incrementa la fe germinal de aquel que se inicia en la vida cristiana. La fe humana crece y se desarrolla en respuesta a la iniciativa divina, especialmente a través de su palabra y particularmente de las promesas, en reacción a las promesas de la palabra de Dios. Ahora, Elena de White acordaría con Lutero en que hay un componente forense, objetivo, en la salvación, que es esencialmente la justificación. ¿Sí? Disculpen, allí debería decir la justificación. Y ella se refiere a ese componente en relación con la justificación. O sea, la salvación tiene un componente forense objetivo. ¿Cuál es ese componente? Hay una declaración clásica de ella donde ella dice: la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, la justificación. La segunda, la santificación, es nuestra idoneidad para el cielo. En la primera parte vemos claramente ese componente forense, la justificación imputada. Los méritos de Cristo son acreditados al creyente, en favor del creyente. Hay otras declaraciones sobre este tema de ella, no tenemos todo el tiempo para leerlas, así que yo voy a saltear un poquitito, pero es claro que en consonancia con la comprensión del libre albedrío, ¿sí? Elena de White ve a la justificación como condicionada por la respuesta humana, es decir, por el arrepentimiento, por la confesión y por la fe. ¿Qué significa eso? A diferencia de Lutero, donde Dios hace todo, el ser humano tiene una respuesta que dar en cada instancia, en cada paso de este proceso salvífico. Y aunque ella reconoce y distingue el trabajo objetivo en favor del creyente que hace Cristo en la cruz y en la justificación, ella también considera que esta obra objetiva no se puede desconectar de la obra subjetiva del Espíritu Santo en el creyente. De hecho, el aspecto subjetivo, ¿sí?, de la obra que Dios hace en el creyente, que incluye el arrepentimiento, la confesión, la fe, prepara el camino para la aplicación del aspecto objetivo a través de la imputación de la justicia de Cristo en la vida particular del creyente. Entonces, ambos aspectos, el subjetivo, lo que Dios hace en el creyente o en el ser humano, y el objetivo, son necesarios, en la justificación. Hay un trabajo previo que Dios hace en el ser humano, un trabajo subjetivo, el ser humano se arrepiente, confiesa, desarrolla su fe, y entonces pide perdón y recibe el perdón, la justificación, que es un hecho objetivo. Y en tanto que la respuesta humana a la iniciativa divina en la salvación no es meritoria, sí es cierto que es una condición para su salvación, es decir, el ser humano no se puede salvar sin cumplir determinadas condiciones. Por otro lado, la justificación y el perdón no son solo un hecho puntual al principio de la experiencia cristiana, como en el caso de Lutero, no es una salvación una vez y para siempre. El perdón, la justificación es un requerimiento constante que el creyente debe renovar a lo largo de su vida cada vez que comete pecado. El perdón es solo para los pecados pasados, no para los futuros. Por lo tanto, cuando se cometen nuevos pecados, el creyente debe pedir nuevamente perdón, ¿sí? Elena de White dice que Jesús presenta la oblea ofrecida por cada ofensa y cada falta del pecador. El perdón no es una vez y para siempre. Esto implica también que la justificación se puede retener o se puede perder, ¿sí? Las dos cosas son posibles. Algunas personas creen que la justificación es una vez y para siempre, incluyendo a veces adventistas. Ese no es el caso, no es la posición de Elena de White, no es la posición bíblica. Ella dice, ella señala que no solo se requiere la entrega total del corazón a Dios para recibir la justificación, sino que, dice ella, a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber continua obediencia a través de una fe activa. Y acá hay algo muy interesante. Hay condiciones para la justificación y hay condiciones para retener la justificación. En una carta que ella le escribió a A.T. Jones, uno de los predicadores famosos del Congreso de Minneapolis en 1888, ella le dijo, usted ha repetido varias veces, ella estaba hablando de un sermón de A.T. Jones, usted ha repetido varias veces que las obras no valían para nada, que no había condiciones. Y ella le dice, hay condiciones para que recibamos la justificación y la santificación y la justicia de Cristo, ¿sí? Y ella dice más abajo, es imposible, aunque las buenas obras no salvan ni una sola alma, sin embargo, es imposible
siquiera para un alma, salvarse sin buenas obras. Es claro entonces que la justificación y la santificación van juntas en Elena de White. Se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Ella entiende que la obediencia es más que un fruto de la salvación. Es un fruto, sí, pero aunque las buenas obras no son meritorias, son también una condición para la salvación. Es decir, es más que solamente un fruto, no es una consecuencia automática, ¿sí? Las buenas obras no son meritorias, pero sí son una condición para la salvación. No son la causa de la salvación, pero sí son un requerimiento para la salvación, algo que no se ve claramente en Lutero, ¿sí? Entonces, a través del libre ejercicio de la voluntad, el creyente coopera con Dios en un proceso de crecimiento en la gracia. En una de estas declaraciones, Elena de White tiene varias declaraciones donde habla de la cooperación del ser humano con Dios. Ella dice: no presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en la gran obra de vencer, pues Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. Dice más abajo: desde el principio hasta el fin. Y ojo, Elena de White ha dicho en otra declaración que vimos antes que la obra de salvación es de Dios de principio al fin, pero ella dice aquí, complementa eso, dice: desde el principio hasta el fin, el hombre ha de ser colaborador con Dios, ¿sí? Claro, los esfuerzos humanos no son nada sino inutilidad, pero la cooperación con Cristo, dice ella, significa victoria. Por supuesto, el creyente, dentro del contexto del gran conflicto, todavía se encuentra contaminado por el pecado, ¿sí? De este lado de la eternidad. Pero ella nos dice que Dios acepta los esfuerzos y la disposición humana a través de los méritos de Cristo. Ella dice que es Cristo el sacrificio expiatorio quien es capaz de impartir su justicia al pecador y hacer sus esfuerzos aceptables ante Dios, ¿sí? Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo, dice ella, está contaminado de egoísmo y pecado, pero lo que es obrado a través de la fe es aceptable para Dios. Cuando buscamos obtener el cielo a través de los méritos de Cristo, el alma hace progreso. Estos esfuerzos son obrados por la fe. Eso significa que tanto la justificación como la santificación son posibles por la fe en la obra objetiva de Cristo, es decir, la expiación, el sacrificio, la intercesión de Cristo en nuestro favor. Por lo tanto, el componente subjetivo de la salvación es posible solo en conexión con el componente objetivo. Al mismo tiempo, el componente objetivo se aplica al creyente si el subjetivo se encuentra operativo, ¿sí? Ambos elementos son interdependientes e inseparables. Vamos a decirlo en otras palabras, brevemente. No hay justificación sin santificación, pero tampoco hay santificación sin justificación. La meta de la santificación, para Elena de White, es la perfección del carácter. Dios exige que sus hijos sean perfectos. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Al mismo tiempo, Elena de White piensa que aunque la perfección del carácter es posible, ella dice: no podemos decir estoy sin pecado hasta que este cuerpo vil sea asemejado a su cuerpo glorioso. En otras palabras, la perfección no es un hecho consumado, la perfección es un proceso de maduración. Ella dice: nunca debemos descansar satisfechos de nuestra condición y cesar de progresar cuando decimos estoy salvo, ¿sí? La justificación es un proceso de maduración, algo que ella deja muy claro en Palabras de Vida, donde dice: en cada grado de desarrollo, nuestra vida puede ser perfecta, pero si se cumple el propósito de Dios para con nosotros, habrá un avance continuo. La santificación es la obra de toda la vida. La salvación, entonces, a diferencia de Lutero, para Elena de White no se reduce al perdón o a la justificación, involucra toda la experiencia de la salvación, todo el proceso de santificación como un proceso que abarca o dura toda la vida. Por último, aunque la fe, Elena de White dice que la fe que justifica siempre produce primero el verdadero arrepentimiento, ¿sí? Luego las buenas obras, que son el fruto de esa fe. Fíjense qué interesante. La fe que justifica produce primero arrepentimiento. Recordamos que hay ciertas condiciones para recibir la justificación. Luego las buenas obras, que son el fruto de esa fe. Aquí parece que hay una similitud con lo que dice Lutero, es decir, las obras son el fruto de la fe, ¿sí? Pero debemos recordar, ¿sí?, que no es un fruto automático.
Elena de White dice, Dios requiere de todos sus súbditos obediencia, obediencia total a todos sus mandamientos. Él exige ahora, como siempre, la justicia perfecta como el único derecho al cielo. Cristo es nuestra esperanza y nuestro refugio. Su justicia solo es imputada a los obedientes. Recordemos que la santificación, las buenas obras, no son solo el fruto, sino también una condición para la salvación. Y aquí vemos nuevamente una diferencia significativa entre Lutero y Elena de White.